Hola, soy Andrés Francisco Cristancho Cáceres, miembro de la familia Cristancho, podríamos decir que una dinastía musical colombiana que se forjó basado en el esfuerzo, el estudio y la dedicación, siempre teniendo en cuenta nuestros bellos géneros colombianos, por supuesto latinoamericanos y universales. En mi familia directamente somos 3 hijos. Mi padre fue Francisco Cristancho Hernández, quien hace realmente poco partió de este plano físico, pero fue el gran maestro que tuvimos junto a mi hermana mayor Eliana Cristancho. Mi hermana menor Alejandra Cristancho no hace parte de este grupo de músicos que seguimos con este legado y ella se dedicó a otro tipo de cosas. Sin embargo, con mi hermana mayor Eliana Cristancho seguimos con este legado que para nosotros es sumamente importante, hace parte de nuestro ADN, lo sentimos, pero no solo basándonos en la música colombiana, sino como mi padre nos lo enseñó. Toda música hay que entenderla, hay que valorarla y por supuesto hay que interpretarla de la mejor forma. Mi padre fue mi maestro, mi padre desde muy pequeño me enseñó la música, me hizo poder hacer parte de ella, poder entenderla desde todas las maneras, porque mis inicios como músico no fueron propiamente tocando, fueron como a trilero. Así como él lo hizo con su padre, yo lo hice con él y él, digamos que de una u otra forma me acercó a la música viéndola desde un entorno distinto al que el músico generalmente ingresa en ella, tocando y aprendiendo. No, yo hacía parte de los atriles, hacía parte de la producción, hacía parte de las cosas porque lo quería simplemente acompañar. Ese era mi gusto particular. Poco a poco él me fue mostrando distintas cosas y al tener la escuela pues era más difícil porque había una gran cantidad de posibilidades y realmente todas podían ser pues accesibles en ese entonces para mí por fortuna. Finalmente decido estudiar el saxofón. Cuando ya estaba con el saxofón, digamos que en un punto donde ya me sentía un poco bien respecto a lo que existía en el entorno, mi padre me empezó a presentar la composición. Y la composición siempre iba de la mano de la dirección. Ahí fue donde empecé a entender que estos dos ingredientes incluso estaban superando el gusto de estudiar el saxofón. Me encantaba ponerme a escribir y componer mi música o poder hacer adaptaciones, reducciones de obras internacionales, de pequeños conciertos, para poderlo hacer con los pequeños niños o jóvenes que mi padre me había encomendado para que yo trabajara en su academia. Al momento de escribir, pues realmente yo estaba fascinado con la escritura y ahora era el momento de hacerla sonar. Y de ahí fue que también me empezó a enseñar sobre la dirección, sobre la importancia de la música, sobre la importancia del tiempo de nosotros y de las demás personas que están ahí. Ensayar, en qué momento hay que ensayar o aprender con los estudiantes o en qué momento hay que simplemente dejar que la música fluya. Él fue mi primer maestro en armonía, en orquestación, en teóricas, en absolutamente todo. Sin embargo, él me daba siempre la oportunidad de poder estudiar con otros profesores que hacían parte del cuerpo docente de la Cristancho. Para mí ese era un choque tremendo porque había muchas normas que estaban impuestas en aquellos profesores y que mi padre no enseñaba de primerazo. Y para mí eso era algo como sorprendente porque no entendía la razón por la cual mi padre pues no me enseñaba con las reglas. Y fue, digamos que un poco más grande, cuando yo tenía algo más de 18 años, 19 años, que me di cuenta de él por qué lo hacía. Y era porque él estaba liberando mi mente. Debido a que para él era apenas lógico que la música iba a descubrir aquellas cosas que no deberían hacerse, más no que se deberían prohibir. Entonces en ese momento también entendí por qué la estructura académica se complementaba perfectamente con la estructura de libertad de la música a partir de que el conocimiento propio es el que ocasiona que uno pueda entender el porqué y no una norma, porque la norma corta la creatividad. Entonces él me permitió crear y poder explorar sonidos que hoy día pues me acompañan en gran parte de las producciones y trabajos que tengo la fortuna de realizar. Mi padre, ante todo esto que digo, pues pareciera que él no estuvo en un ámbito académico, pero a diferencia, digamos, de nosotros y de las carreras de hoy, él sí estudió en una época donde era aún peor que algo que yo alcancé a vivir, que era un poco la metodología única que existía, el respeto y veneración, y había un montón de factores que en mi época no fueron tan fuertes, pero en la época de él sí.
Él estudió 10 años en el Conservatorio Nacional de Música. Él siempre lo habló con mucho orgullo, sin embargo, también tuvo ciertas cosas en las que él decía que no estaba muy de acuerdo. Y desde un principio mi padre, pues siempre fue un revolucionario de la música y por eso pues creó la primera escuela privada que existió en el país, que fue la Cristancho. Esta escuela inició en el año 68, oficialmente en el 71, y digamos que esta fue mi cuna. Estudiar en la Cristancho fue mi cuna, pero principalmente mi maestro hasta el día de hoy, porque hoy pues lamentablemente no está junto a mí o junto a nosotros, pero me acuerdo de él. Cada vez que tengo una duda me acuerdo de que ya esa duda fue resuelta en algún momento. Simplemente es recordar el momento porque ahí está la conversación con mi padre, debido a que fue un gran maestro para mí, lo sigue siendo y por supuesto ha sido el motor de mi carrera en absolutamente todos los ámbitos, principalmente en el entender que nosotros los músicos somos humanos, que sonreír, que ser buena persona, que entender que la sencillez y que hacer parte real de lo que uno es lo más importante que uno debe mantener. Y por supuesto, al ser sencillo y humilde, pues tratar con mucha responsabilidad la música. Cada notica es un entorno, es una forma, tiene mucho sentido, por tanto hay que quererla, hay que disfrutarla. Y obviamente algo que él siempre me decía, y es que lo único que nosotros no podemos recuperar es el tiempo. Por tanto, hay que aprovecharlo bien. Como saxofonista, pues tuve la oportunidad de tocar con múltiples agrupaciones populares, tuve la oportunidad de integrar la Orquesta Sinfónica Nacional por allá sobre el año 2005, 2004. Adicional a esto, la oportunidad de estar en big bands, en orquestas e incluso en grupos populares de reconocimiento nacional. Sin embargo, el saxofón no hacía parte de mi gusto primordial. La composición y la dirección empezaron a ser aquello que yo quería realizar en algún momento, incluso poniéndose por encima del saxofón, lo cual, digamos, fue una decisión que tomé sin dejar el instrumento, sigo estudiándolo, pero no con un rigor profesional. Ahora a lo que me dedico, y desde ese momento, que fue más o menos a los 20 años que ya decidí casi que dejar a un lado el saxofón, empecé a escribir y a dirigir. Y escribía mi música, hacía adaptaciones de las grandes obras o cosas para niños y para pequeñines, porque mi padre nos enseñaba que la mejor forma que nosotros teníamos para poder hacer que una orquesta sonara era no ser pretenciosos y era entender lo que las personas que están enfrente podían tocar. Por tanto, él nos hacía nuestras clases de armonía y de orquestación basada en la orquestación que teníamos, en la capacidad de poder generar un tipo de orquestación a partir de las personas que teníamos. Pero esto claramente genera una cuestión de liderazgo, la cual también me empezó a gustar mucho y por eso fue que decidí mantenerme en esa línea, componer, tocar el saxofón en la medida que yo pudiera y además pues ponerme a dirigir agrupaciones. Inicialmente lo hice en el taller musical Francisco Cristancho y pues la vida me ha llevado a distintas organizaciones, ensambles, grupos, hasta que actualmente pues me tiene en la banda filarmónica juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá ya desde hace 4 años, eh, lo cual también ocasionó que mi proyecto actual, que es la banda, que es Cristancho Play, la escuela digital de la Cristancho, que estamos en una ardua labor de digitalización, también existiera la necesidad de poder obtener herramientas para poder aprovechar mejor el tiempo, para conocer más a fondo distintas perspectivas de distintos profesores que me llevaran a agilizar, a entender y a poder lograr sonoridades distintas conociendo distintos entornos sonoros, como lo que ha sido lo que actualmente también estoy desempeñándome en el último semestre de la maestría en música en la Universidad Javeriana. Este proceso de maestría lo hice acompañado de la profesora Patricia Vanegas, quien durante estos 2 años ha estado compartiendo conmigo muchas de sus experiencias, de su conocimiento,
para precisamente poder aprovechar al momento de hacer cualquier tipo de obra estos conocimientos que se suman a todo lo que me antecede a este estudio de maestría para poder generar nuevas formas y nuevas formas de pensamiento. A continuación dejo una breve entrevista que le hice a mi profesora Patricia Vanegas durante las clases, en la cual exploramos un poco lo que fue la convivencia en nuestras clases durante estos 2 años, lo que fue el aprendizaje y lo que fue el programa que decidimos que se va a presentar para el concierto del 15 de noviembre con la Banda Filarmónica Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno, mi nombre es Patricia Vanegas, yo soy directora de banda, profesora de pregrado y de maestría en la Universidad Javeriana y profesora de Andrés Cristancho. Uno de los principales retos al tener a Andrés en la maestría era el poder trabajar con una persona que ya está, digamos, formada, que ya es activa en el medio musical colombiano, digamos, en el medio bandístico colombiano, porque cuando viene una persona ya con cierto trabajo previo y como con cierta experiencia, a veces es muy difícil trabajar aspectos en los que ya no se es tan flexible, digamos, cambiar. Pueden ser aspectos técnicos de la dirección o puede ser una forma muy personal de ver la música o el trabajo que está realizando, ver cómo apoyar a la persona para que haga un trabajo diferente. Eso es un reto, porque yo sabía, tenía muy presente que Andrés ya estaba activo en el medio. Entonces ya haciendo las cosas pues a un nivel más, casi que como de colegaje, más que de profesor-estudiante, ¿sí? Entonces creo que ese reto ha sido también lo que ha llevado el trabajo que hemos venido realizando durante estos 2 años, que no me estás preguntando, pero es como el poder crecer conjuntamente de nuestras propias experiencias, el valernos nosotros de nuestras propias experiencias, Andrés con las suyas, yo con las mías, ¿sí? Eh, Tomar lo que sirve y dejar lo que no estamos tan de acuerdo, ¿sí me hago entender? Entonces el reto se convirtió también en una forma de trabajar con Andrés durante todo este tiempo. Yo creo que el aprendizaje ha sido mutuo, eh, por lo que hablaba, ¿no? Pues que una persona que ya está semanalmente teniendo conciertos, programando, teniendo solistas, haciendo convocatorias, haciendo audiciones, presentando, haciendo grabaciones, ¿sí? O sea, como que el aprendizaje realmente ha sido mutuo. ¿Qué creo que he aportado yo? A ayudarle a Andrés a ver que no estamos solos en el mundo bandístico, que hay un mundo mucho más grande que, digamos, el que programamos semana a semana, que el que tenemos en nuestras bibliotecas, ¿sí? Creo que ese ha sido uno de mis aportes grandes. Es como, mira, aquí está pasando esto, en Europa pasó esto, en Estados Unidos está pasando esto. Porque si bien, claro, hay mucha tecnología y todos los medios, todo está ahí en Internet, de todas formas, como que el vivirlo en carne propia, el escuchar la música, el estudiarla técnicamente, eso como que nos ha dado la oportunidad de ver más pues la diversidad que hay en el mundo de la música. Uno de los grandes retos en la dirección, en especial en la dirección de vientos y percusión o la dirección de banda, es la programación de repertorio. Pues las bandas existen desde, digamos, desde hace muchos siglos atrás y casi que a la par que el repertorio orquestal, pero el gran desarrollo bandístico y el gran desarrollo como formato se ha dado en el siglo XX y XXI. Entonces, es muy importante, compositores vivos, compositores actuales, es muy importante dentro de esta programación de repertorio poder asumir una programación global, o sea, no solamente de música del país o música de algún periodo en especial o música que solamente se encuentre en IMSLP, es decir, de compositores ya fallecidos, sino una variedad artística que es lo que también le da el carácter al formato sinfónico de banda, que es tener la posibilidad de tener repertorio clásico, digamos, del estándar clásico sinfónico, digamos, pero también poder hacer música latinoamericana, también poder hacer música contemporánea, poder hacer música colombiana, ¿sí?
ese es un aspecto muy importante que tratamos desde el programa de pregrado y el programa de maestría de fomentar, que conozcamos qué pasa afuera, pero también qué pasa adentro, qué es antiguo, qué es nuevo, qué aproximaciones tenemos, cómo puede sonar la banda de diferentes maneras a través del repertorio. Cuando a uno lo invitan de director invitado y le dicen, no, ¿qué repertorio quiere hacer usted con tal agrupación? Uno, lo primero es como, tengo tantas opciones en la paleta que no sé qué voy a hacer. O sea, miles de obras, miles de opciones, y empieza uno como a tratar de reducir, ¿no? O sea, qué tipo de menú, digamos, quiero ofrecerle a los músicos para esta ocasión, ¿no? Entonces, creo que pues es necesario como pensar en obras que son obertura, o sea, como de apertura, obras que son solistas, donde tengo cierta participación solista, porque ahí yo estoy mostrando también mi agrupación, donde tengo una aproximación de pronto de repertorio que es mucho más gozadero para la audiencia, que no hay que pensar en unos temas filosóficos muy profundos, sino que la música hable por sí misma. Entonces yo creo que llegamos a un acuerdo después de este tiempo, porque uno dice, pues de las obras que hemos trabajado en 2 años, ¿por qué estas? ¿Sí? Aquí tenemos de todo, tenemos repertorio que es orquestal adaptado a banda, tenemos repertorio original de banda, tenemos repertorio latinoamericano, que suena maravillosamente en los vientos, y también tenemos repertorio colombiano, tradicional y contemporáneo. Yo creo que con eso estamos cubriendo todos los campos de la programación. A los investigadores y a los maestros, digamos, de la música de bandas del mundo, les gusta mucho hacer listas. Entonces, ¿cuál es la lista de las 100 obras más importantes para banda de todos los tiempos? Ahí está Lincolnshire Posey de Percy Grainger. De los mejores 50 obras para banda, ahí está Lincolnshire Posey de Percy Grainger. Nómbreme 10 obras para banda de la historia que tienen que conocerse. Ahí está Lincolnshire Posey, hasta en las 10. Yo creo que de pronto de las 5 casi que entraría. Si tú le preguntas a cualquier director de banda en el mundo, nómbreme 5 obras, te va a nombrar esa. Bueno, el programa que se acordó, digamos, con el que todos quedamos tranquilos, contentos pues de este proceso, tenemos como primera obra El Guayatuno de Efraín Medina, en arreglo del maestro Francisco Cristancho. Nos parece genial poder abrir con esa obra. Significa mucho abrir con la obra y tenerla ahí también. Entonces, ya dijimos aspectos técnico-musicales, pero también el abrir un concierto con esta pieza me parece muy hermoso. Me parece honrar también la memoria del maestro Cristancho. Entonces, luego seguimos con un poema sinfónico de Jan Sibelius que se llama Finlandia. Es muy conocido en el mundo orquestal. Hay varias adaptaciones para banda, donde pues escucharemos pues la banda pues en su plenitud, ¿no? Después vamos con Lincolnshire Posey de Percy Grainger, que es la obra de la que hemos hablado, es una obra original para formato de banda, y luego tendremos La Fantasía en la Sabana de Joan Infante, ganadora de premio de composición del 2024, obra contemporánea. Entonces también tenemos obras de jóvenes compositores colombianos, y sentiremos también como esa mezcla entre lo contemporáneo y lo colombiano. Yo creo que se puede sentir en la obra. Luego continuamos con El Manicero, ya vamos como finalizando pues el concierto, El Manicero de Moisés Simons en arreglo de Andrés Cristancho. Pues es una obra que yo he escuchado ya varias veces, muy, muy entretenida para el público y también entretenida para los músicos. Entonces yo creo que esa va a tener un resultado muy, muy bonito hacia el final del concierto. Y vamos a terminar con Orfeo Negro de Luis Bonfa, en arreglo del maestro Francisco Cristancho también, que miren cómo honramos al principio y al final, nos queda como en arco, ¿sí? Honra también la esencia Cristancho por un lado,
y también las bases de la banda filarmónica. Como lo mencionaba mi profesora Patricia Vanegas, pues es un programa muy emotivo, muy especial. Iniciar con el Guayatuno pues siempre va a ser una felicidad para mí porque digamos que las historias detrás de esta bella obra son muchas. Nace con la Orquesta Colombiana esta primera versión siendo digamos que aclamada por públicos extranjeros en Europa porque era algo que incluso en el momento, lo menciono muy especialmente porque fue algo real, era aquello que le pidieron a mi papá llevar como un bisecito, como un torbellinito, algo fácil, y resultó ser la obra que más pedían en Europa. Después de conciertos de música clásica, pues el Guayatuno era un bis que era el que tenían que repetir y repetir, porque pues realmente era lo que a ellos les cautivaba. Esta versión musical es bellísima, con muchos desafíos interpretativos muy, muy interesantes que vale la pena pues trabajar para poder disfrutar de este torbellino. También está pues Finlandia, una obra que hemos escuchado como bien lo decía Patricia, en orquestas, con coros, pero esta versión es muy acertada y este compositor pues indudablemente es una referencia en la música académica y esta versión para banda sinfónica pues me pareció que es un acercamiento muy bien realizado para poder ponerlo como parte del programa y bueno pues finalmente es la segunda obra y pues Lincolnshire Posse con toda esta tradición folclórica llevada a lo académico por este compositor Percy Grainger, que es pues una referencia para las bandas, bien lo decía Patricia en la entrevista que le hice. Hay un descanso para poder coger un poquito de ánimos y fuerzas para poder seguir con un programa que se vuelve como la parte más emotiva también porque desde una obra contemporánea con ingredientes colombianos como es Fantasía en la Sabana, pasar al Orfeo Negro, que es una obra que tiene para mí también una importancia muy grande debido a que esta obra mi padre me la escribió para que yo fuera el solista. Esto como un incentivo a mi estudio. Él quería que yo estudiara y realmente el Orfeo Negro fue la determinación, porque me tocó estudiar, me tocó prepararme para poderlo hacer como solista con la orquesta que él tenía. El arreglo también fue evolucionando con el paso del tiempo y él fue creando diversas versiones. En este Orfeo Negro se presenta un inicio para las maderas, para disfrutar de estos instrumentos en unas baladas muy, muy típicas, para después pasar al bolero principal, que es la versión que él hace, donde los saxofones, el quinteto, en una orquestación muy big band, es acompañada por las maderas con una percusión muy sutil. Posterior a esto está la fanfarria de metales, donde cada uno de los instrumentos que integran esta familia participan y la afinación y el ensamble entre ellos pues es muy importante, se debe tener mucho control sobre lo que se está haciendo. Y el manicero, que pues es otra obra que disfrutamos mucho con la banda, que tiene una cantidad de retos técnicos y que pues realmente son un programa que nos permite disfrutar un concierto y principalmente también pues, buscar herramientas musicales para conectarnos con un público. Para mí es un gusto poder presentar este video, me he esmerado mucho en poderlo realizar de la forma más yo, como soy yo, desde mi perspectiva, desde mi mirada y desde la forma en la que considero se debe presentar para que el concierto sea lo que hable por sí solo, para que el concierto sea el complemento a lo que en el video no está, para que la música hable y nos complemente todo lo que en el video de repente se nos ha pasado, con una frase que me acuerdo siempre y que me lleva otra vez a mencionar a mi querido padre, y es: la música suena. Muchas gracias, soy Andrés Francisco Cristancho Cáceres, candidato a maestría en música de la Universidad Javeriana.